Y sí, me puse a estudiar la Biblia para saber muchas cosas de mi religión, ya que miraba a toda la gente, mis vecinos, mis padres, mis amigos, que eran muy afectos a ir a misa cada 8 días. Y bueno, pues dije, caray, vamos a conocer lo que es la palabra de Dios. Y entonces decidí, a mi corta edad todavía, comenzar a estudiar la Biblia y fui muy aficionado a leerla. Siempre la leía a través de mis tiempos libres y sí, aprendí muchas cosas, tanto que me ayudó a despertar lo que en realidad era la Biblia. Y bueno, ¿quién se va a imaginar que ese libro que supuestamente está escrito por Dios, pues está bastante manipulado por gente que a través de la historia ha puesto ahí sus intereses a fin de acomodar todo a conveniencia de su religión? Vamos a decir, por ejemplo, los católicos, todos ellos me imagino que allí fueron poniendo cada uno su granito de arena a través de la historia. Y es que de todo eso me fui dando cuenta a través de la lectura, ya que la misma insistencia en estar hasta repasando los capítulos me fueron abriendo los ojos sobre lo que era de verdad el libro. ¿Y a qué se debió esa, esa conclusión que tuve de que era algo muy confuso el estar leyendo la Biblia? Eso se debió precisamente a que la leía y la leía y en realidad no le entendía nada. Claro que, pues, me imagino y según he visto que hasta la gente erudita vive completamente confundida cuando tratan de dar explicaciones sobre la Biblia y cuando no entienden cosas, mejor las pasan desapercibidas, o sea, no mencionan absolutamente nada porque contradice lo que están afirmando, el concepto que tienen ellos sobre el Dios, sobre lo que dice ahí la Biblia. Y hay muchas cosas que no tocan para no verse en contradicciones. Prefieren mejor darle vuelta y agarrar los versículos que les convienen. Esto fue lo que yo comencé a descubrir cuando traté de entender todo lo que estaba escrito en la Biblia y todo lo que decía. Y la verdad, lo que me hizo más llegar a este punto de vista es esa manera en la como se encuentra escrita, ya que parece ser que está toda parchada, que son puros cachitos pegados ahí y que cada quien pone su punto de vista, que de hecho hasta se ven completas contradicciones. Y gracias a esa insistencia de leer la Biblia, me llevó a tener este conocimiento y precisamente me puse un día desde chamaco a darme ese propósito de leer la Biblia para saber de dónde estaba fundada la religión. Esa inquietud fue lo que me condujo a tratar de descubrir muchas más cosas, muchas más verdades sobre lo que estaba allí. Entonces, pues para eso tuve que andar hasta en diferentes religiones para saber qué era lo que pensaba cada uno. Y bueno, tengo por ejemplo aquí un ejemplo de una Biblia de los evangélicos cristianos que pues con esta Biblia ya tengo muchísimos años. Esta Biblia la conseguí o me la dieron los evangélicos cristianos por allá como en el 1986. Imagínense todo lo viejita que está y pues me la dieron para que yo la estudiara. Y claro,
siempre la he estudiado porque de hecho cada Biblia tiene su manera de dar la información. Por ejemplo, esta Biblia tiene las relaciones de versículos del Nuevo Testamento con versículos del Viejo Testamento. O sea, supuestamente para demostrar que había mucha relación. Claro que, pues, yo en mis estudios he tratado de ver esa relación y a veces son relaciones casi manipuladas, casi a fuerza, que se quieren hacer a fuerza para tratar de hacer creer que en realidad el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento está muy relacionado y, y así, por ejemplo, esta Biblia me la regalaron los testigos de Jehová, también para lo mismo, decían hermano, tenga para que se instruya, para que estudie la Biblia y sepa lo que es la palabra de Dios. Y bueno, pues de hecho esta Biblia trae las letras muy chiquititas porque está chiquita la, el librito, pero aún así tengo mis Biblias. Aquí tengo, por ejemplo, la Biblia católica, que es un librote que me gusta mucho porque, pues claro que este tiene letras grandes, letras grandes y además, pues cada sistema religioso trae lo suyo, o sea, trae cosas que interesan para entender lo que es la historia de los judíos y de los orígenes del cristianismo. Y así tengo bastantes, este, o sea, tengo varias Biblias por lo mismo de que siempre me ha gustado informarme. De hecho, hasta les puedo decir de este libro, el libro de Mormón. Este libro, eh, pues es muy interesante porque de hecho está bien parecido a lo que es la Biblia católica, la Biblia eh, cristiana, y está en forma de versículos. Toda la historia que trae aquí en el libro de Mormón está dividida en versículos, en capítulos y versículos. Hagan de cuenta la Biblia, pero lo curioso es que en este libro está muy continuo. Toda la historia es completamente continua, todo versículo está completamente relacionado uno con otro y la verdad es que la historia que aquí tiene del pueblo de Lehi o de Ley es muy emocionante, ya que, por decir, desde el año 600 antes de Cristo hasta el 400 después de Cristo, se narra toda esta historia. Es la historia de un pueblo que supuestamente vivió en Manhattan, ahí en Nueva York. Claro que al leerlo, pues uno se da cuenta de que en realidad nada tiene de cierto eso de que ese pueblo haya vivido allí en Nueva York, porque todo lo que narra aquí, pues no tiene ningún fundamento, ya que allí en Nueva York jamás se han encontrado restos de alguna civilización de la que se habla aquí en el libro de Mormón. Y es curioso cómo el libro de Mormón, a pesar de que fue escrito eh, para dar testimonio del Cristo, contradice a la Biblia, ya que nombra a la Biblia como un libro maldito que fue manipulado por Satanás. Digo, o sea, así es como lo dice allí. O sea, yo la verdad es que no creo en Satanás,
o sea, no creo en esas cosas, simplemente porque esas son cosas de la imaginación que el hombre se ha creado. Pero lo curioso es cómo el libro de Mormón ataca a lo que es la Biblia, llamándola un libro maldito que fue manipulado y que fue extinguiendo lo que fue en los principios, los verdaderos evangelios de los principios. Y allí los profetas de Mormón, los primeros profetas, que fue Ley o igual Lehi, que era padre de Nefi, ellos dos fueron los primeros profetas y precisamente Nefi, que es hijo de Lehi, es quien primeramente se refiere a que la Biblia era un libro eh, hecho por Satanás. ¿Por qué? Porque según él, en su profecía de 600 años antes de Cristo, él vaticina que la Biblia, la llamada Biblia, donde se iba a fundamentar la gran ramera, o sea, la Iglesia Católica, ese libro iba a servir de manipulación para extraviar las conciencias humanas, para llevarlas al descarrío. Y así es como consideran los mormones en ese libro que la gran ramera iba a destruir las civilizaciones, iba a confundir al mundo, por decir, siempre lo iba a tener confundido para intereses de hacerse de oro y hacerse de todo tipo de riquezas. Era como una prostituta, así nombraban ellos a la religión que se iba a fundar de la Biblia. La verdad es que yo nunca pensé en llegar a este tipo de pensamiento cuando comencé a estudiar la Biblia, a leerla, ya que yo esperaba otra cosa de este libro donde se fundamentan muchas religiones. Y entonces me di cuenta que precisamente por haber tanta confusión, que el libro no es claro, pues por eso han aparecido muchísimas religiones y cada religión tiene su punto de vista sobre el conocimiento que hay allí. Y claro que cada religión eh, escoge los versículos que son afines a su tipo de pensamiento, lo que a cada uno, a cada grupo o a cada secta le puede interesar nada más. Y cada religión cristiana que depende de la Biblia, habla de los versículos que más le convienen. Y de hecho, la Biblia tiene muchos versículos que en realidad contradicen a las mismas religiones, pero estos versículos nunca los tocan. ¿Por qué? Porque no les conviene a nadie y no quieren perder sus intereses. Y entonces las religiones, pues más que nada, se ve que se fundaron sobre un pensamiento bastante materialista y bastante lucrativo para, para poder manipular y hacerse ciertas gentes de poder y riqueza. Y es lo que han venido buscando a través de la historia muchas gentes. Por eso es que en la Biblia, en las Biblias se ve todavía cómo le han agregado cachitos, hasta una palabra así en cada versículo, hasta la enmarcan, y esto para dar a entender que pues simplemente nada más era lo que le faltaba, pero que no estaba escrito. Pero bueno, o sea, en eso hablaré ya más claramente en otro video. Y es que la Biblia pues siempre ha tenido esta desgracia de ser pisoteada de esa manera. Y es que lo que se puede pensar, que desde el principio del cristianismo ya había bastante confusión sobre lo que era el origen del cristianismo.
Esto porque todos sabemos hoy, por la misma historia, que en el mismo cristianismo, antes de su institucionalización, había muchas sectas, como quien dice cristianas, había bastante contradicción unos con otros, por eso cuando se institucionalizó la religión cristiana, debieron hacer concilios para poder hacer de la religión una sola idea, y precisamente como había mucha gente con poder, jefes de sectas, líderes de sectarios, esos líderes sectarios, pues cada quien trataba de imponer lo que a cada uno, lo que cada uno tenía, y quería poner su granito de arena en esta organización religiosa cristiana. Y así es como aparece la Biblia. La Biblia no es más que una síntesis de lo que eran las religiones. De hecho, por eso se puede ver tanta contradicción. Esto porque, pues, efectivamente, había tantas sectas que cada una tenía lo suyo, y cada una se contradecía a pesar de tener las raíces de un supuesto Cristo. Y como les digo, yo nunca esperaba encontrar todo ese tipo de cosas. Uno cuando está inocente pues no tiene cálculo de lo que, a dónde va a llegar uno cuando uno se mete a estudiar ciertas cosas. Y cuando más uno anda buscándole, pues más se va dando uno cuenta de ciertas cosas que luego dice uno, ah, caray, pero pues si no era esto lo que quería, ¿por qué me sale esto? Pues eso pasa por la inquietud que tiene uno de llegar al fondo del conocimiento. Y pues a mí lo que me llevó a estudiar más a fondo el libro fue que empecé a ver en el mismo libro contradicciones. Claro que cualquiera que me oiga hablar así de esto que estoy hablando va a decir, no, pues ese no tiene razón. ¿Por qué? Porque hay veces que cuando uno está bien fanatizado en cierta religión, y más si se está manteniendo de ella, usando a los filigreses para estarse echando monedas al bolsillo, pues sí se va a molestar. Y aunque esté uno hablando la verdad, pues siempre lo habrá de negar, porque no le conviene perder privilegios que se tienen. Y vaya, que tantos privilegios hay, que por eso hay muchos poderosos religiosos que encabezan toda una religión en base a, a muchas mentiras, y a muchas mentiras que se han ellos inventado, y que ni siquiera están escritas allí en el libro. Y el libro, así como tiene partes manipuladas, pues también tiene cosas bastante cuerdas, pero desgraciadamente la gente, los líderes y quienes con toda afán siguen una religión, eh, tratan de mantener su fe de sectario, pues para a veces no perder intereses. Y en realidad lo que se debe de ver, pues es precisamente una esperanza en un conocimiento, y es desgraciadamente lo que hoy en día se ha perdido. Una persona cuando va iniciándose en una religión, entra con muchas ganas y su voluntad es sincera, pero ya cuando va teniendo más experiencia, se va dando cuenta de que esa verdad que había aceptado antes, pues como que ya no es. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
porque el mismo conocimiento, la misma experiencia va haciendo a la gente tener más entendimiento. Y hay por eso gente que aún de haber estado durante 15 20 años en una religión, terminan a fin de cuentas, a veces no ni creer ya en nada, por todo lo que ha visto. Y eso es lo que viene pasando cuando uno se mete a estudiar ciertas cosas. En mi caso, yo inicié desde niño con un conocimiento sincero, o sea, con un sentimiento sincero de saber las cosas de Dios, pero desgraciadamente eh, los caminos lo llevan a uno por otro lado, y esa es lo- la, la, la situación en la que viene uno terminando. Y claro, yo respeto estos libros porque sí traen mucho conocimiento para la formación individual de cada uno de nosotros. Y bueno, eso es cuando se ve con sinceridad que uno quiere mejorar. Normalmente, muchos al iniciar una religión, pues sí, lo hace uno por querer mejorar, y luego más anda todo desgraciado por allí, todo perdido, todo frustrado, todo sufriendo nada más, pues con más razón, porque trata de darse esperanzas. Y bueno, pues pienso que esto que voy a hacer de los estudios bíblicos a todos nos va a ayudar, y no es necesario que dejen su religión.